con los impuestos que afectan notablemente pues, los ingresos de cualquier ciudadano, junto pues, con lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, la parte económica, comercial, de producción. Este tema va a ser tratado por los doctores. Los auditores van a ser el doctor Luis Iván Arango y el doctor Antonio Borges Collazos, conocidos aquí en la ciudad pues, por la lucha valerosa que están librando en defensa de los intereses de los ciudadanos, y que presentaron una demanda de nulidad contra un nuevo impuesto llamado impuesto a la telefonía, cuya demanda de nulidad fue ya admitida por parte del Juzgado 11 Oral Administrativo de Barranquilla. Y como les decía, este es un tema de vital importancia para nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes. Si hay una ciudad en Colombia, esperemos que, si hay una ciudad en Colombia que se distingue por tener los más altos y el mayor número de impuestos, tasas, multas, es la ciudad de Barranquilla. Y cada vez van aumentando los incrementos, lo mismo también que nuevos impuestos. Barranquilla se distingue de tener los millajes por el impuesto predial más altos del país. Eso lo aumentaron hace 4 o 5 años por parte de la primera administración del doctor Alejandro Char. Crearon también la estampilla pro hospital. Y ahora, como dije anteriormente, nos impusieron a partir de un acuerdo del 28 de diciembre del año pasado el impuesto a la telefonía móvil y celular, que va a ser, que ya comenzó a cobrarse a partir del 1 de abril de este año y que va a estar reflejada en la factura que le llegue a ustedes a final o a principios de mayo. Pero en este acuerdo también, acuerdo 019, también aumentaron los impuestos de renta y comercio, industria y comercio, perdón, para los sectores de la industria pues, y del comercio. También aumentaron el impuesto de la dimensión urbana para aquellas personas que van a construir su vivienda, que la van a demoler, tienen un impuesto, y también le doblaron el impuesto por dimensión urbana. Como el acuerdo 018, que también fue aprobado en las finales del año pasado, también aumentaron los servicios de aseo a los estratos 5 y 6 y los estratos comerciales e industriales de Barranquilla, en el doble. Demostración pues, de la grave situación que hay en Barranquilla y lo que tiene que ver con los impuestos. La gente le está llegando a la factura ya de predial, a mucha gente por le ha llegado aumentos del 30, 40, 50%. 65%. 65, 70 y hasta 80. Pues se darán ustedes, se darán cuenta cómo está la situación. Pero si a esto le sumamos lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos, la cuestión es más grave. Ya el gas en 14 meses ha aumentado más del 70%. Porque como ustedes saben, eso está amarrado al dólar y depende de lo que tiene que ver con el movimiento del dólar. Siendo que lo producimos aquí en Colombia y nosotros pues ganamos son en pesos colombianos. La energía, ustedes tienen la última factura, nos aumentó con respecto al mes pasado el 2.5%. Y en 12 meses ya va en el 38.2%. Todo eso, una sumatoria
una sumatoria de imposiciones, de gravámenes que realmente están sometiendo a la población barranquillera. Los alimentos. Y por último, lo que tiene que ver pues, con la parte socioeconómica de Barranquilla, que también es un aspecto importante que tienen que ver los administradores locales para tomar determinaciones en lo que tiene que ver con impuestos. Según los índices del IPS, el índice de progreso social, que mide la parte con unos índices que tienen que ver con la parte de bienestar social y ambiental, Barranquilla ocupa entre las 10 capitales más importantes de Colombia, ocupa el séptimo puesto, con un índice medio bajo. Y ese índice da el siguiente hecho, que aquí en Barranquilla las probabilidades de que una persona muera por desnutrición es el doble de una ciudad como Bogotá, como Manizales o como Pereira. Lo que también demuestra la situación social en que estamos los ciudadanos barranquilleros. Pues toda esta cantidad de hechos es por la que el Frente Amplio Cívico ha venido liderando pues, una serie de movimientos importantes contra una de las medidas pues, que, como yo dije anteriormente, más afectan a nuestra vida, a nuestro bienestar, a nuestros ingresos, como son los impuestos. Y por ello, el Frente Amplio Cívico ha lanzado la consigna de no más impuestos en Barranquilla. No más. No más impuestos en Barranquilla. Una de las temas fundamentales de hoy es hablar del nuevo impuesto que tiene que ver con la telefonía, tanto móvil como celular, que ustedes saben que van a grabar pues, lo que tiene que ver con las facturas que viene usted por teléfono fijo, de acuerdo a unos estratos, de acuerdo a unos valores clasificados en los estratos sociales de Barranquilla. Va de 500 pesos para el estrato 1 hasta 12.000 pesos los sectores comerciales, industriales y estrato 6. Pero fuera de eso también ustedes cuando ustedes recarguen o adquieran unos planes por celulares, también va a haber un porcentaje, va a haber también un impuesto. Si usted coge un plan hasta 60.000 pesos, le van a cobrar el 3% de ese valor. De 60.000 a 100.000, el 4%, y de 100.000 hacia adelante, el 5%. Y cuando hace recargas también va a incluir enseguida el cobro del impuesto. Eso va a ser solamente en la ciudad de Barranquilla. Porque ya ustedes saben, si ustedes cogen un teléfono, cogen un plan en otra ciudad, no va a tener ese agravante. Si usted recarga su teléfono en Santa Marta o en Cartagena, no va a tener el gravamen que le van a imponer aquí en Barranquilla. Eso es un hecho iniquitativo para nosotros, para los barranquilleros. Probablemente existe la ciudad de Barranquilla. Y por ello es que estamos aquí reunidos para tomar acciones, y una de las acciones es lo que tiene que ver con la demanda de nulidad que interpuso los doctores Antonio Borges Collazos y el doctor Iván Arango sobre este impuesto regresivo, ilegal, porque se basa en unas leyes de hace 100 años, del año 13 del siglo pasado y 15, cuando todavía no había telefonía móvil, celular en Colombia, todavía eso no se pensaba y apenas estaba desarrollando lo que tenía que ver con la telefonía fija. Y además que la ley no está reglamentada también. Entonces, como los doctores Antonio Borges está por allá en una entrevista con unos periodistas y el doctor Arango pues está preparando el videobin. Vamos a darle aquí una inquietud que tiene aquí el compañero Rafael Barrera. Aprovechando que están hablando de esto de la encuesta de la telefonía celular, hace 15 días estuve en Tigo, valga la propaganda, y le dije a la persona encargada, yo vengo a cerrar la cuenta por esto, esto y esto. Le digo, no se preocupe, don Rafa, no tiene que cerrar la cuenta, simplemente cambia el domicilio. ¿Qué domicilio tiene usted? Rodadero. Entonces puso ¿dónde está la casa de Rodadero? Ya llegué, me dice,
ya usted no entra en el plan de cobro del impuesto que le van a hacer. Solamente con cambiar el domicilio. Ir allá y cambiar el domicilio, buscarse, familiar, ponerle la cuenta Cartagena, Santa Marta, que es lo que está haciendo todo el mundo. Entonces la factura ya no le va a caer a usted. Muy buena. ¿Entendieron cómo es la cosa? Para las trampas que nos quieran poner ellos, nosotros también tenemos que Echar la trampa. ¿ok? Simplemente cambiar el domicilio. Muy buena, muy buena. Esa me gusta. Ah, bueno, pues a cambiar. Tenemos que, los barranquilleros tenemos que defender como gato boca arriba. Porque la situación es grave. Ah, muy buena. A cambiar los domicilios. Entonces significa que estamos en sintonía. Atrás el impuesto a la telefonía. Y el impuesto predial, A cambiar la residencia en el papel, en los planes. Ahí el truquito de Rafa para que cambiemos en el papel la residencia para de esa manera hacerle la contra a este robo que pretende llevar a cabo el distrito de Barranquilla. Ya, bien, bien, bien. Bueno, ahora sí ya quedó solucionado. Ahora sí. Pues ahora sí vamos a dejarlo en el... con los doctores Luis Iván Arango y Antonio Borges. Lo otro es que el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla se reúne todos los jueves a partir de las 4 de la tarde en Azupelis, carrera 30, número 4440. Están cordialmente invitados a esa reunión que hacemos todas las semanas, en ese sitio, a esa hora. Venimos tratando las problemáticas de la ciudad de Barranquilla y de la comunidad. Bueno, con ustedes, doctor Antonio Borges Collazos. Ok, buen día a todas y todos. Mil gracias por su presencia. Nosotros aspiramos a que en Barranquilla adelantemos desde este momento este ejercicio lo más constante posible, y es revisión de unos temas que nos han querido mostrar como mitos, como distantes, como inaccesibles al común de la gente, pero que son claves para entender el modelo, para controvertirlo y por supuesto para buscar cambiarlo. Esa es la propuesta nuestra. Entonces, la intención es que arrancamos con esta reflexión hoy, en especial por la vigencia que tiene en estos días el atacar este acuerdo, analizarlo, decir por qué lo atacamos y qué proponemos. En un siguiente encuentro trataremos estampillas y otro análisis global del tema tributario. En un tercer encuentro la intención es que cojamos todos los estatutos tributarios nacional, departamental y local para que nos demos cuenta cómo es que se nos castiga tributariamente, cómo desde que nos despertamos ya empezamos a pagar impuestos. Y en Barranquilla eso lo vamos a complementar con un análisis sobre lo que tiene que ver con el impacto socioeconómico, porque después de 8 años y de tanto castigo tributario, Barranquilla, en vez de avanzar, se ha empobrecido en varios sectores. Quiere decir que la tributación, que en apariencias o en teoría constitucional serviría para sacar de la pobreza a muchos sectores y crear clase media, concepto que a algunos no gusta, pero que es como parte del lenguaje común, como en Barranquilla se genera lo contrario. Incluso para demostrar cómo en Barranquilla este impuesto se cobra junto a 3 o 4 ciudades más del país.
Pero peor aún, en Barranquilla existe un impuesto que ni siquiera es legal y que se le cobra a sectores medios y populares. No existe en ninguna parte del país, que se llama barrios a la obra. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis tributario para al final de estos encuentros, por lo menos en este año, por sugerencia de unos amigos, desmenuzar cómo es el tema de la inversión, de la tributación y de por qué no vivimos en mejores condiciones, que son evidentes, como le explicaba a las periodistas radiales que me entrevistaban ahora. Si la cosa fuera tan buena como nos la presentan, que la gente anda rabiosamente a hacer fila para pagar impuestos, ¿por qué el 43% de pobreza en los sures? Suroccidente, suroriente metropolitano. ¿Y por qué no es casual? Porque gran parte de la explosión violenta que vive en Barranquilla generalmente se genera allí o con ocasión de lo que ocurre en los sures. ¿Por qué? Y también hablaremos de otros temas. Porque mientras se nos cobra, por ejemplo, una sobretasa ambiental, porque hoy estamos a punto de terminar asfixiados en aguas discretas, porque los miles de millones que nos han quitado no han sido utilizados como se debe, y hoy las aguas de la Ciénaga Mallorquín y del río Magdalena están recibiendo directamente descargas discretas. Esa es una de las razones por las que nos venimos enfermando cada vez más en Barranquilla. ¿Por qué? Reflexiones que hacemos. ¿Por qué mientras le ganamos unas vías a los sectores populares para que les pavimenten rápidamente sin que les cobren barrios a la obra, por qué el ejército de abogados de la administración salen todos a buscar tumbar el fallo? Pero no se han atrevido, con todas las claves que existen, a buscar tumbar el robo de las acciones del distrito en el tema de la AAA. Que el día que lo expliquemos, te van a terminar diciendo, oye, ¿verdad que sí? En últimas, lo que pretendemos es que abramos los ojos para ver, que abramos los oídos para oír y entender, y que ante la arremetida mediática, oficialista, que nos sigue diciendo que somos los enemigos del proceso en Barranquilla, le expliquemos a la gente con qué asunto. Este modelo que sacrifica a sectores medios y populares, pero que trata con la punta del dedo, a veces y los toca, a los grandes capitales. Eso va a ser parte de nuestros encuentros. Un columnista de La Libertad sacó un informe con 2 o 3 lotes. Nosotros tenemos 18 lotes de familias ricas en Barranquilla a los que se les cobra menos que al estrato -1. Eso lo vamos a mostrar en cada uno de nuestros encuentros. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio hoy que arrancamos? Zuli, mi amor, buen día. La mecánica hoy es la siguiente. Vamos a abordar el tema telefonía, pero previamente vamos a hacer una especie de abecedario que nos va a servir para este y todos los encuentros. Pues son palabras o conceptos, vocablos que no son de acceso tan fácil a la mayoría. Pido disculpas con quienes ya lo conocen y que sienten que vinieron a escuchar lo que ya se ha dicho antes, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacerlo de esa manera. Por ejemplo, nosotros vamos a partir de estos conceptos y definiciones claves para comprender cómo es el asunto, especialmente para lo que viene, porque abran ya sus mentes. Atacamos por 3 razones principalísimas el acuerdo. Jurídicas, porque también hay una razón de conveniencia y de justeza. Sujetos pasivos, hecho generador e inclusión de un hecho gravable que no tenía por qué incluirse. Entonces, cuando escuchan esas palabras, entonces primero vamos a precisar. Luis Iván, que es experto en tributos, venga, viejo mono, aquí está un encuentro de amigos. Escuchen lo que les va a plantear por definición en cada concepto de Luis Iván. ¿Qué es eso de un tributo? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es el hecho gravable o imponible? ¿Qué es el hecho generador? ¿Qué es el sujeto pasivo? ¿El sujeto activo? Escúchenlo y de ahí arrancamos la exposición. Bueno, ya con eso arrancamos, pero vamos a ir profundizando. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con la dinámica, con la forma? Muy bien. Buenos días para todos y para todas.
bienvenidos a esta exposición, en la cual estamos demandando el acuerdo 019, mediante la cual se crean, el acuerdo 019 del 23 de diciembre, por el cual se establece en el distrito de Barranquilla el impuesto a los servicios de telefonía y se modifican parcialmente el estatuto tributario distrital. Entonces, para ir avanzando en los temas claves, vamos a dar una breve definición de lo que son los tributos. Pues el tributo viene de la palabra, como dicen, tributar. El Estado, si bien es cierto, requiere de unos tributos, de unos ingresos para la función pública. También es cierto que existen unos principios o unos elementos del tributo, como son el sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa. Si nosotros comenzamos con el sujeto activo, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo, cuando hablamos de sujeto activo, siempre vamos a hablar del ente territorial, que en este caso es el distrito, que es quien cobra el impuesto, ¿verdad? Hablamos de un sujeto pasivo, que en este caso somos nosotros, a quienes nos cobran los impuestos, sujetos pasivos. El hecho gravable es el acto que fija la ley como generador del tributo, que en este caso más adelante lo vamos a ver cuál es el hecho generador del impuesto a la telefonía. El hecho generador, que es la actividad como tal que se genera en el impuesto, y la tarifa, que es el porcentaje. Sujeto activo, como les decía, en este caso es el distrito. Sujeto pasivo, quienes están obligados a pagar, que somos todos nosotros. La base gravable, que es el monto o el valor sobre el cual se liquida, y la tarifa, que es el porcentaje que nos están aplicando en este caso, como lo explicaba Luna, que son las diferentes tarifas que nos aplican de acuerdo a el estrato o el plan de impuestos que tengamos. Pero además existen unos principios tributarios, como es el principio de legalidad tributaria. El principio de legalidad tributaria nos enseña que no puede haber un tributo que no esté previamente establecido en la ley. Es decir, el distrito no crea impuestos. Quien crea los impuestos realmente es el Congreso de la República, a través de una ley. A través de el Congreso expide la ley y es el distrito, o no el distrito, el Consejo el quien se reúne y toma esa ley y la desarrolla los elementos esos del tributo. En el caso de impuestos territoriales, tenemos el principio de legalidad tributaria, que es previamente una ley establecida por el Congreso. Pero además de eso existe el principio de autonomía territorial, donde también nos enseñas, existe previamente la ley expedida por el Congreso, pero el Consejo no puede ir más allá de lo que dice el Congreso de la República. El Congreso de la República establece unos elementos del tributo, del sujeto generador, del sujeto pasivo, de la base gravable. El Consejo normalmente, como lo viene haciendo, se excede de esas facultades constitucionales y legales y genera lo que se llama una nulidad. El principio de predeterminación del tributo, que está asociado al principio de autonomía y el principio de legalidad tributaria, que es aquel que no puede haber un tributo si no está previamente establecido en la ley. Entonces ahora vamos a avanzar. Principio de autonomía tributaria territorial, donde, si bien es cierto, el Consejo tiene una autonomía tributaria, no es una autonomía tributaria absoluta, es una autonomía tributaria es una autonomía que es parcial, no es absoluta, es una autonomía que tiene que ir hasta donde la ley se lo permite. Por eso es que ahora vamos a mirar dónde se excede y de allí viene la nulidad. Entonces, sí, es parcial. Normas legales en las que se dice basar el acuerdo 019. Tenemos. El Consejo de Barranquilla, para expedir el acuerdo 019, se basa, como lo decimos, en una ley. Dice basarse. Dice basarse en la ley 97 de 1913.
Por eso es que cuando hablamos del principio de legalidad tributaria que les explicaba, primero existe una ley nacional. En este caso existe la ley 97 de 1913. Con esa ley, entonces cuando se reúne el Consejo y dice, vamos a expedir el acuerdo 0019 teniendo en cuenta esta ley. Entonces, en la ley 97 del año 1913, pueden ver el año, el Congreso de la República dice que decreta el Consejo Municipal de la Ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de las existentes hoy legalmente, organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender los servicios municipales sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental. En aquel entonces, se expedía la ley y posteriormente la Asamblea Departamental, a través de una ordenanza, autorizaba a los consejos para que desarrollaran un acuerdo. Que lo dice Bogotá. Eso es Bogotá, por supuesto. Posteriormente hay una ley que también autoriza a los demás municipios de Colombia para que también se acogieran a estos impuestos. Entonces, esta ley es la que en principio le faculta para que las asambleas autoricen a los consejos para que cobren el impuesto en el literal F, que es el que nos interesa, el impuesto el literal I. Entonces, en el literal I autorizan al Consejo de Bogotá para que cobre el impuesto sobre telégrafos, óigase bien, telégrafos y teléfonos urbanos sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas. Eso es lo que en principio crea la ley, facultando a Bogotá. ¿Sí? De este literal, la sentencia C504 del año 2002 la declara exequible salvo la expresión y análogas. Cuando dice salvo la expresión y análogas se refiere a las empresas de luz eléctrica y de gas. Posteriormente, el Congreso de la República expide la Ley 84 del año 1915, por la cual se reforma y adiciona la Ley 4 y 97 de 1913, que es la ley anterior que teníamos allí, la Ley 97 de 1913, y en su artículo primero dice: los consejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que le confiere el artículo 169 de la Ley 4 de 1913. Entonces, si leemos el literal A, dice las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo primero de la Ley 97 de 1913, excepto, artículo primero, que es aquel artículo que faculta a Bogotá para el cobro de dicho impuesto, ¿verdad? Ya esta ley además está facultando no solamente al municipio de Bogotá, sino a todos los municipios, las que fueron, dice, los consejos municipales, se refiere a todos, tendrán las siguientes atribuciones, además de las que le confiere el artículo 169 de la Ley 4 de 1913. Entonces, ya el Congreso de la República no solamente le está dando la facultad a Bogotá, sino que también se extiende a los demás municipios del país, para que hagan efectivo el cobro de los mencionados impuestos en esa ley. ¿Sí? Yo creo que ha sido claro, pero vamos a tratar de ser un poco más pedagógicos para meternos en el cuerpo. Todo esto que nos ha planteado Luis Iván, vamos a resumirlo de esta manera, porque es la parte como gruesa, la más compleja. Vamos a decir esto: para que en Colombia, en cualquier parte de Colombia, haya un impuesto, un tributo, la primera regla es: la crea el Congreso. ¿Listo? Nadie se puede inventar en el país por fuera del Congreso un impuesto. Nadie. El Congreso, o sea, los legisladores, eso es que ustedes eligieron la julio pasado. Vamos a establecer una regla de convivencia. O pónganlo en el vibrador o apáguenlo. Porque hay gente que quiere escuchar bien el cuento. ¿Listo? Hay unos principios, unos pilares. Ya lo decía Luis Iván.
Principio de legalidad. No puede haber tributo si no está en la ley. ¿Listo? La ley, ¿qué es? El acto a través del cual se expresa el Congreso. Nadie más, ni la Asamblea ni el acuerdo, es la ley. Aquí nos hablaban de los elementos que conforman el tema del tributo. Entonces, por supuesto, si usted tenía que estar al lado de Torre, pues. Sí tiene vibrador. Sí tiene. Si no, perdóneme, préstale un vaso con agua y lo meta ahí. También tiene solo. Ok. Entonces, miren, cuando se produce la ley que crea el tributo, y digo tributo porque no solo es impuesto, puede ser tasa, contribución, como valorización, etc. Se deben precisar unos elementos. Por ejemplo, se debe decir a favor de quién, ¿verdad? Entonces puede decir la ley, se crea a favor del Tesoro Nacional. O la ley puede decir, se crea a favor de los tesoros municipales o departamentales. Cuando dice a favor de quién, entonces estamos ante el sujeto pasivo, activo, no olviden eso. Okay. Pero también dice, ¿qué es lo que va a generar? O a quién, primero, ¿a quién se le va a cobrar? Sujeto pasivo, ¿cierto? Este impuesto se le cobrará a los que entren a los moteles. A los que entren a los moteles. Esos son los que entran a los moteles, sujeto pasivo. Este impuesto se le cobrará a los calvos, pasivos, ¿cierto? Este impuesto se le cobrará a la señora que ya está roncando en esta conferencia y que acaba de abrir los ojos. Es que el sujeto pasivo. No voy a decir quién es para que se date sola. Dice que es lo que genera. Se le cobrará al que tenga la tarjeta, que compre la tarjeta para entrar al motel. Dice, ¿a qué? ¿Cierto? En algunos casos, la ley dice algunos elementos y en otros no. ¿Qué le dijo la Corte Constitucional? Respetando la autonomía de los entes territoriales, la ley al menos debe decir que crea el impuesto y el hecho generador. Hay veces que dice quién es el sujeto pasivo. Hay veces que dice, yo te creo lo mínimo y los municipios o departamentos crean el resto de elementos. Pero eso lo debe decir la ley. Y exactamente. ¿Cómo? Bueno, pero venga, porque si nos metemos por ahí distraemos la cosa y nos enredamos. Esto es como coger pescado espinoso. Tranquilo, vamos por partes. Entonces, por eso todas estas definiciones, el principio de legalidad, este es antiquísimo, nullum tributum sin lege, no hay tributo si no hay ley, es la representación popular la que lo determina. Debe haber una ley, como dice este, lex previa y certa. Debe decir previamente cómo es el cuento. No me pueden cambiar la regla en el camino. Y debe decirse, hombre, como aquí hay una autonomía de los entes territoriales, departamento, municipio, entonces hay que establecer una regla como de convivencia. ¿Qué elementos plantea la ley y qué podrían adoptar como elementos los entes territoriales? ¿Está clarito? ¿Cierto? Ojo, la ley lo dice algunas cosas a veces, dice otras cosas a veces. Y eso ya lo podemos palpar en lo que empezaba a decir Luis Iván. Mire, situémonos para allá el tributo del impuesto a la telefonía 1913. Pónganse a pensar, ¿hace qué? ¿Tres años? 103 años. ¿Cómo éramos hace 103 años? No estábamos en la mochila todavía. No había teléfono. Ahí vamos. Primer elemento histórico. Dicen los historiadores que en Colombia no había más de 3.000, en todo el país, no había más de 3.500 teléfonos y telégrafos. O sea, no era de acceso común. No es como hoy que cada habitante de esta ciudad tiene un aparato celular. ¿Cierto? En ese momento no había más de 3.500. ¿Cierto? Bien. Miren cómo incluso en algunos puntos está redactada la norma. Esta
norma del año, esta ley de 1913, le permite al Consejo de Bogotá que cree una cantidad de impuestos. Todos estos que están leyendo. A mí me llama la atención el F, por ejemplo, que me pones históricamente en el cuerpo, le dice, puede crear el impuesto de patentes sobre carruajes de todas clases y vehículos en general, incluidos los automóviles y velocípedos, sobre establecimientos industriales, ojo con esto, en que se usen máquinas de vapor de electricidad, gas y gasolina. Yo recuerdo que me comentabas que en ese momento se estaba reemplazando el gas por la gasolina, ¿cierto? 1913. Bien. Pesebreras, establos, corrales, depósitos, almacenes, 1913. El legislador de 1913 dijo, autorizo para que creen el impuesto, ojo, cada palabra aquí es clave, impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas. Es clave esa redacción para saber por qué nos metimos en esta pelea. Repito, se autoriza para que se cree el impuesto sobre telégrafos y teléfonos. Teléfonos además urbanos. Sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas. Esta partecita que está en negrillas, la expresión análogas, la Corte la eliminó. Y ahora vamos a mostrar cómo dijo en ese fallo, que es bien interesante para seguir entendiendo el asunto. Bien. Esta ley termina. Mire, por ejemplo, el L, impuesto de inscripción de fondas, posadas, hoteles, restaurantes. En ese momento, ni idea que los moteles existieran como metedero. Nada, era otra cosa. ¿Cierto? Esa industria del sexo, ¿cierto? Victoria no existía. Perdóneme si algún repito. Pero que decía Leila. No tuvo ese placer. Esa corrupción, ¿no? Un año después, o un año y pico después, casi 2 años, 1915, surge otra ley y dice, hombre, ya no solo está autorizado el Consejo de Bogotá para crear estos impuestos, sino también el resto de consejos del país. ¿Listo? Luis Iván hacía una acotación importante, que es que, como estamos hablando de hace más de 100 años, en la Constitución de 1886 no decía, como en la actual, del 91, que el municipio era la entidad fundamental política administrativa del país. En ese momento era más importante el papel de los departamentos. Por eso se decía, si la ordenanza lo autoriza, lo crean los municipios. Hoy ya no es posible esa regla. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 determinó que el municipio tiene una autonomía territorial, como decía Luis Iván, relativa. Aquí no hay nada absoluto. Ni el Estado central lo tiene, porque aunque cree el tributo a través del legislador, no todos los elementos los puede fijar la ley. Ni lo puede hacer de manera autónoma total el municipio en este caso. No se puede inventar nada. Vayan sintonizando de nuevo. Entonces, por eso, ojo con eso, sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, ley del año 1913, la que dijo que en el 2 años después que podía ser un municipio. Vamos ahora a mirar cómo fue que el Consejo de Barranquilla redactó la norma que estamos atacando, en unos artículos que son los que atacamos. ¿Listo? Miren que en este caso, el Consejo de la Ciudad dice basarse en estas normas constitucionales, ¿verdad? Y cuando ustedes leen la parte considerativa, dice que se basa en la ley del año 1913. Bueno, primer artículo. Impuesto a los servicios de telefonía. Entonces, hábilmente algún vivo de esos le dijeron,
¿cómo hacemos para torcerle el pescuezo? Que allá decía una cosa y cómo lo convertimos en una norma aquí. Entonces se inventaron la expresión impuesto a los servicios de telefonía. Son los mismos. Establecer en la jurisdicción del Distrito Especial de Barranquilla el impuesto a los servicios de telefonía, ¿de que trata cuál? El literal primero del artículo primero de la ley de 1903, ¿cierto? Ok. Aquí con de pronto un movimiento brusco y gracias, Alberto. Ojo, hecho generador, ojo. Ahora, lo llevamos a devolvernos para que miremos cómo en esta norma se nos dicen dos cosas. Esta norma legal creó la ley, a través de la ley, creó el tributo y dijo, crece el impuesto sobre telégrafos y teléfonos. Distinto. Hecho generador se llama eso. Ojo, hecho generador, ¿cierto, Luis? Hecho generador sobre telégrafos y teléfonos urbanos. Y cuando dice sobre empresas de luz eléctrica y de gas, ¿qué creo ahí? Sujeto pasivo. Ojo, ¿cuál es la actividad que genera el impuesto? Telégrafos y teléfonos. ¿A quiénes se le va cobrando? A empresas de luz eléctrica y de gas. Nada más. Abrimos los ojos y vimos. Señor, está fuera. Bueno, entonces me podrías decir, pero será, por eso quise que leyéramos toda la norma. En ninguna parte dice que además de este hecho generador y de estos sujetos, el Consejo podría crear otros. No. No puede. Hay momentos en que el legislador le puede decir, además de estos sujetos, ustedes pueden crear otros. No lo dice. Luego entonces, repito, la norma legal clarísima. Impuestos sobre telégrafos y teléfonos urbanos sobre empresas de luz eléctrica y de gas. Y eso obedece a razones históricas. Volvemos a 1913. Casi nadie tenía teléfono y telégrafo en su casa. ¿Quiénes lo tenían? Las empresas. No los pacientes. En Bucaramanga trataron, pero lo echaron abajo. ¿Está clara la cosa? Súper claro. Muy bien, entonces ya sabemos que la ley determinó hecho generador y determinó sujeto activo. ¿Listo? Definición de telégrafo. Entonces nosotros en nuestra demanda, que no profundizamos aquí porque nos tiraremos todo el día, colocamos las definiciones de ley. ¿Qué es un telégrafo? Es una máquina que se emplea para transmitir información codificada mediante señales eléctricas. ¿Cuándo hoy se utiliza ese aparato? Ya no existe. Ya no existe nada. Pero ojo, también nos dimos a la tarea de verificar qué traduce la expresión urbano. Entonces, de acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española, la palabra urbano significa perteneciente relativo a la ciudad. Por lo tanto, el hecho generador del impuesto autorizado por la ley 97, el año 13, se refería a los teléfonos y telégrafos que pertenecían a la ciudad. Ojo, le pertenecían a la ciudad, no al particular. No, el paciente. Ok. ¿Está claro? Bien. No, ya vamos a hablar del análogo. ¿Por qué el cuento del análogo? Vamos a seguir mirando elementos. Los honorables concejales de la ciudad con la señora alcaldesa saliente, entonces empezaron a decir, bueno, ya cobramos el impuesto al servicio de telefonía. Entonces dice, se entiende por servicio de telefonía y de voz y datos cuando se hablaba de datos en aquel momento. La emisión, transmisión y recepción de voz de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos prestados y contratados y facturados en el distrito de Barranquilla.
Fuera de contexto. se volvieron legisladores personales, por eso iban corriendo. Violando la Constitución. Para efectos del impuesto sobre el servicio de telefonía en el distrito de Barranquilla se entiende que usa el servicio de telefonía aquel a quien le hayan expedido factura con destino a un domicilio ubicado en la jurisdicción del distrito de Barranquilla y distribuido en forma física o a través de medios electrónicos. Esa es la razón de por qué se cambia el domicilio. Y por eso un poco de gente ha cambiado los planes y pone su domicilio en Soledad para evadir el impuesto. En el caso de los servicios de telefonía prepago, ojo con eso, él creía que no, las empresas prestadoras de servicios incluirán el valor del impuesto en la factura que expiden al distribuidor y comercializador del servicio, a quien deberán recaudar y pagar de manera anticipada. No, Camilo, compre los minutos que compraba y ya con eso viene el cobro del tributo. Causación del impuesto. El impuesto al servicio de telefonía se causa mensualmente en la facturación del servicio telefónico o de voz y se debe pagar por los sujetos pasivos cada mes en la misma factura en que se cancela el correspondiente servicio. Sujetos pasivos, lea. Sujetos pasivos del impuesto al servicio de telefonía, los usuarios y o consumidores de servicios de telefonía o de voz en cualquiera de sus modalidades prestados, contratados o facturados. Cambió hecho generador, cambió sujeto pasivo. ¿Qué es lo que pretendemos con nuestra demanda? Que se anule el artículo primero, el segundo, incluyendo los 3 parágrafos, el tercero y el quinto de este acuerdo. ¿Cuáles son las normas que consideramos violadas? Esas que ustedes ven ahí y que ellos dicen haber respetado. Artículo 287 de la Constitución, artículo de la Ley 97, de la Ley 94, y esta última tiene que ver con telefonía celular, y ya vamos a explicar por qué. Es clave, por eso algunos lo han reclamado, saber por qué la Corte declaró inconstitucional, esto es violatorio de la Constitución, esa expresión análoga. La Corte en el año 2002 dijo, quítenme esa expresión porque no es posible, viola la Constitución. ¿Cuál fue la razón? Nos dan más, valga la redundancia, razón a nosotros, más veras. ¿Qué dice la Corte? Bueno, primero, como me preguntaba Ventura Díaz esta mañana, ¿cuántos fallos? Si es que nosotros nos basamos en un estudio muy serio que hicimos. Primero es importante recordar que en el año 99, la sección cuarta del Consejo de Estado se pronunció sobre estos temas. Utilizó el análisis que brevemente hicimos sobre la expresión urbano, perteneciente o relativo a la ciudad, y precisó que el hecho generador de este impuesto se refería a telégrafos y teléfonos que pertenecen a la ciudad. Claro. Solo es hecho generador telégrafos y teléfonos que le pertenecen a la ciudad. O sea, la entidad territorial. Claro, porque en ese momento no había privatización del servicio, solo lo prestaba la ciudad en este caso, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo prestaba? Generalmente a las empresas de energía eléctrica. El Consejo de Estado, antes de que la Corte se pronunciara en el 2002, lo dijo en el 99, también precisó la expresión análogo, antes de que la declararan inconstitucional. Y vea lo que dice. Vamos a devolver. Que fue un agarre o han querido agarrarse de eso en algunos momentos. Miren cómo está redactada la norma. Impuestos sobre telégrafos y teléfonos urbanos sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas. Sobre empresas. Entonces, los vivos del paseo llegaron a un momento de decir, ojo, la expresión análoga se refiere a telégrafos y teléfonos urbanos, o sea, cualquier cosa que se le parezca. ¿Cierto? Si fuera así, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Porque dirán, no, le da una laxitud, le permite que cualquier cosa que se parezca al tema de telégrafos y teléfonos se pueda convertir en hecho generador. Resulta que el Consejo de Estado le da un tapaboca en el 99 y les dice lo siguiente.
señaló que el término que utilizó la ley fue análogas y no análogos. Ojo. Lo que significa claramente que la analogía solo era predicable de las empresas de luz eléctrica y de gas. Por lo tanto, no cabe hacer consideraciones analógicas sobre el hecho generador de telégrafo. Lo bajo del caballo. No es teléfono y telégrafo y sus análogos, no, es empresas de energía eléctrica y de gas. Entonces uno dice, pero los manes podrían decir, bueno, como podría cambiar el hecho y el sujeto, porque si nos dice que son análogas a las empresas de energía eléctrica y gas, yo puedo meter a cualquier ciudadano. ¿En qué me parezco yo a una empresa de luz eléctrica y gas? En nada. No hay analogía, ¿cierto? Como esa duda quedó en el camino, entonces la Corte vino, sentencia C54 del 2002. Digo, la norma es exequible. Esa ley es aplicable, no viola el principio de determinación del tributo. La ley dispuso de algunos elementos y miren cómo lo dice. Al respecto, nótese cómo la norma, eso lo está diciendo la Corte, no nosotros. La norma establece algunos sujetos pasivos, empresas de luz eléctrica y gas. Al tiempo que declaré el exequible en la expresión análoga, al razonar, esto es muy importante, que no puede convalidarse ningún mandato legal que bajo el expediente de la autorización para crear tributos territoriales incurre en mandamientos indeterminados o ambiguos, ya que ello sería tanto como delegarle en general in genere a la respectiva entidad territorial el poder imposible. Ojo, ojo, ese es el principio de la predeterminación de la legalidad. ¿Qué es lo que le dice la Corte? Oiga, usted cuando produzca la ley, señor legislador, no le puede dar ninguna amplitud en estos términos, en este caso a un consejo, en un municipio o de un distrito. No. Usted me tiene que decir, es por lo que leíamos ahorita, ley previa y cierta. Además, para acabar con mi inseguridad, que es lo que nos está pasando. Que un día yo voy caminando y dice, oye, crearon una ley en el año 1913, pero tú eres sujeto pasivo para pagarlo. Ay, me asaltaste. ¿Cómo así? Si esa ley se creó para las empresas de energía eléctrica, no importa, nosotros interpretamos que eso es analogía y por eso la estamos cobrando. No. Entonces todos esos principios de certeza, de legalidad, de predeterminación, ¿dónde quedan? La Corte le dice, no, yo no puedo permitir que haya esa ambigüedad ni esa entrega de delegaciones de funciones ingenias. Usted, legislador, tiene que decir exactamente cómo es el cuento. Ya usted creó los sujetos pasivos que son energía eléctrica y también le pongo un límite. El Consejo no puede crearme otro sujeto pasivo. Se lo está diciendo de esa manera. ¿Bien? Muy bien. Todas estas reflexiones nos llevaron a hacer el ataque jurídico. Tres cosas dijimos en la demanda, en lo que se llama el concepto de la violación. Uno que ya es evidente. ¿Cuál? El acuerdo 019 creó sujetos pasivos no autorizados. Los únicos sujetos pasivos son empresas de energía eléctrica. Nadie más. Porque, repito, por el fallo de la Corte no le está permitido al Consejo crear analogías ni de sujetos pasivos ni de hechos generales. Bien. La ley creó claramente en ese artículo, en el literal I, la norma con sus sujetos pasivos y sus hechos generales. Al ir el Consejo de la ciudad más allá de lo que le dice la ley, la está violando y viola la Constitución. Cuando dijo que todos nosotros éramos sujetos del impuesto del servicio de la telefonía, no solo se inventó un nuevo nombre, sino que creó unos sujetos pasivos que la ley no le autorizó. Eso viola la ley, eso viola la Constitución, y a nosotros se nos enseña que todo lo que viola la Constitución y la ley hay que pedir que sea eliminado del ordenamiento jurídico. ¿Eh? Aquí está toda la reflexión. Sobre por qué nuestro ataque. Hay un elemento sobre el cual voy a llamar la atención, que es lo que ustedes leen, una competencia parcial limitada.
Porque de pronto puede haber una constitución sobre eso. ¿Qué le dice la Constitución, la doctrina constitucional al legislador? Usted puede crear el tributo con un solo elemento y no viola la Constitución y la ley. Usted le puede dar todas las libertades al Consejo en este caso, siempre y cuando usted cree el tributo y fije un elemento que es el hecho generador. Libre. Pero también le dice la Constitución y la Corte Constitucional, usted puede no solo crear el tributo y fijar el hecho, sino que puede determinar otros elementos. Se llama competencia parcial limitada. ¿De quién? Del legislador. En este caso, ¿cómo se expresa? Creó la ley, autorizó su cobro, creó el hecho generador y también creó el sujeto pasivo. ¿Ya? ¿Está claro? Los noto como muy serios y callados. Aterrados. Okay. Y tan buena la cosa se puso interesante que la amiga no volvió a roncar. Se puso Ya se puso activa. Segundo ataque. El acuerdo incluyó, como hecho incluso generador o grabable, bueno, me precisará, a la telefonía móvil, que hace 103 años no existía y no había intención. ¿Qué me van a decir? Es que algún filósofo de estos de Gambote por eso es que están acomodándola a los tipos. No, la ley previa y cierta. No me pueden jugar porque me crean una inseguridad jurídica. Por eso nosotros hacemos una reflexión sobre la ley que tiene que ver con la telefonía. No, esto incluye la telefonía de voz y datos. En 1913, cuando hablaban de la caballeriza, no me hables de eso. Ahora, que el legislador quiera cambiar la norma, sí, esa es su posibilidad. Que la cambie y allá miramos el debate que se arma. En el año 99 ya se había pronunciado el Consejo de Estado sobre esto. Estos señores no lo han atendido. ¿Qué es lo que dice el fallo expediente 1999-9456, 15 de octubre? No es necesario hacer mayores distinciones entre lo que significa un teléfono urbano y un teléfono móvil celular. ¿Cuándo para la fecha? Eso lo está diciendo el Consejo de Estado, no nosotros. Cuando para la fecha en que se expidió la ley en el 13, la tecnología se reducía a los teléfonos que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad. Esta calidad de domiciliario propia de un teléfono urbano impide que la telefonía móvil celular tenga un igual tratamiento, pues debido a sus connotaciones jurídicas y económicas no puede ser considerado un servicio público domiciliario, y bajo dicha consideración se expidió el decreto 2737 del 91 por el cual se modificó la etapa. Se lo dijo el Consejo de Estado. No, usted no me puede decir, no me puede meter en la misma bolsa de la definición de telégrafo y teléfono urbano la telefonía móvil. ¿No me la puede meter? Ese se lo dijo. Incluirla como parte de un impuesto creado por el Consejo en cualquier parte, le dice el Consejo de Estado, es ir en contravía de la ley. Por eso, hasta ahora casi todas las demandas contra estos actos que incluyen la telefonía móvil, no, pues, las ha perdido el Estado. Y colocamos unos elementos adicionales. La telefonía móvil es un servicio del orden nacional, no local. No es un servicio público domiciliario. La red de telefonía móvil es una red por definición de orden nacional, lo que explica que en telefonía móvil celular no existe el concepto de larga distancia. Dentro de Colombia, entre dos abonados de dicho servicio. Y le adicionamos una reflexión constitucional.
estamos hablando aquí del espectro radioeléctrico, que no le pertenece a los municipios, sino que constitucionalmente, por estas normas, 75, 101 y 102, le pertenece a la nación. Luego, el municipio estaría cobrando irregularmente la utilización de un espectro radioeléctrico que no le pertenece. Ok. Mono que se pilló la del hecho generador. Ah, ok. Se relaciona con los dos anteriores. Fijó, según la Corte, los hechos grabables y los sujetos pasivos. El Consejo de Estado dijo que el hecho generador era telégrafos y teléfonos. Telégrafos y teléfonos. No dijo servicio de telefonía. Es ley.